Pues buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, a nombre del licenciado Manuel J. Fernot, presidente de la institución, a nombre del doctor Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho, y a nombre del doctor José Ignacio Rubio San Román, director del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid, les damos la bienvenida en la tarde de hoy, en particular a la honorable juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiormata, a la jueza asociada honorable Anabel Rodríguez Rodríguez, a miembros de la facultad y del claustro de esta universidad, a funcionarios administrativos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, a estudiantes, abogados, egresados de la facultad y a visitantes que nos honran con su visita en el día de hoy, sobre todo la familia y amigos de el doctor Charles Santiago. En la tarde de hoy vamos a presentar la obra del catedrático Charles Santiago, que es su cuarta incursión en el mundo de las letras en el campo jurídico. Esta siendo la primera que tiene que ver con los temas de responsabilidad extracontractual. Las anteriores tuvieron que ver con los temas de derecho laboral y de historia del derecho puertorriqueño. Así que en la tarde de hoy lo que estamos es presentando esta primera edición por la empresa Dickinson de España, llamada La responsabilidad civil extracontractual de los empresarios, estudio comparado entre España y Puerto Rico. Bien. Lo primero que vamos a hacer, haciendo un cambio en el programa, la invocación, vamos a pedir al reverendo Julio R. Vargas Vidal, asistente ejecutivo del vicepresidente de Asuntos Religiosos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que nos acompañe para una invocación. Muy buenas tardes a todos y todas. Voy a pedir que se pongan en pie. Yo quiero estar sentadito como hasta las 9 de la noche. Para mí es un gran honor estar aquí una vez más con la Facultad de Derecho. Venimos de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos y voy a usar una frase que uso con mis soldados. Yo soy capellán del ejército y uso una frase que voy a usar con ustedes. Yo les invito a ustedes a orar conmigo de acuerdo a su uso y costumbre. Viendo la temática, diseñé una oración que quiero compartir con ustedes, que creo que tiene que ver un poquito con la responsabilidad que tenemos con el prójimo. Así que, así como le digo a mis soldados, les invito a orar de acuerdo a su costumbre. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la familia en la cual tú nos has ubicado y por la fraternidad amorosa que gozamos al estar juntos y juntas. Ayúdanos a reconocer la necesidad de ejercer responsabilidad ante ti por nuestro prójimo, mientras aspiramos a vivir en gracias como comunidad. Bendice a aquellos que tú has puesto para prepararnos y que estos que han sido dotados con los dones de liderazgo puedan motivarnos a ser mejores personas. Señor, permítenos hacer nuestras las palabras del predicador en Eclesiastés cuando expresó: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. En tu nombre oramos. Amén. Puedes sentarse. El decano Julio Fontanet Maldonado está un poco demorado en actividades oficiales, así que vamos a posponer su saludo, que a lo mejor será la despedida de este acto, y
vamos a proceder a la presentación del libro. Antes que nada, pues lo que quería compartir con ustedes es el licenciado Charles Seno Santiago. Es catedrático, habiendo adquirido ya ese rango en esta facultad, desde que empezó a laborar aquí en el año 1985. Con anterioridad a ese momento, había sido juez administrativo en la Comisión Industrial de Puerto Rico. Y mientras estuvo aquí, algo interesante que hizo, además de tener la cátedra de daños y perjuicios, la cátedra de derecho laboral y haber patrocinado con su conocimiento por mucho tiempo las clínicas de derecho de esta facultad, es que fue el asesor legal de la Federación de Béisbol de Puerto Rico por un tiempo. Así que tiene un bagaje bastante interesante. Así que con este preámbulo voy a dejar a la honorable juez Anabel Rodríguez Rodríguez, jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que haga la presentación del libro que nos convoca hoy, La responsabilidad civil extracontractual de los empresarios. Muy buenas noches a todas y a todas, a todos y a todas. Para mí verdaderamente es un placer estar esta noche con ustedes. Me uno al saludo protocolar, pero dos saludos muy afectuosos. Uno de ellos es obviamente a mi compañera, la jueza asociada Fiormata, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, para con quien le tengo un enorme aprecio, a pesar de que a veces la molesta un poco. Y obviamente al autor y a toda su familia, un saludo también muy afectuoso a todos ustedes. Me siento verdaderamente muy honrada con la invitación que me han hecho de presentar esta primera obra en solitario, porque sabemos que no es la primera obra del autor, de un queridísimo y apreciado compañero de esta facultad, el doctor Charles Seno Santiago. Esta publicación recoge la tesis doctoral del autor y en ella se aborda principalmente el estudio y análisis de la responsabilidad civil extracontractual de los empresarios frente a terceras personas por actos negligentes o dolosos de sus empleados, teniendo como referente principal las disposiciones del Código Civil Español y su contraparte en el Código Civil nuestro. Digo principalmente porque el autor, luego de comenzada su labor investigativa, concluyó que debía expandir su trabajo para atender también la responsabilidad civil de los empresarios por accidentes de trabajo, del accidente del trabajo de sus empleados, según esta aparece reglamentada en ambos ordenamientos jurídicos. El tema de la responsabilidad del empresario se discute desde dos perspectivas. La primera, llamada responsabilidad civil externa, se refiere a la obligación de los empresarios ante terceras personas por los actos de los empleados o auxiliares. La segunda, la responsabilidad civil interna, trata precisamente sobre esa responsabilidad de los empresarios frente a las lesiones del trabajo en que incurren sus empleados. Bajo ambos supuestos, la responsabilidad interna y externa, el autor nos propone la reformulación de las normas sustantivas que rigen, de suerte que logremos una normativa más consona con las realidades sociales y económicas de la actualidad. Tiene razón el autor al proponernos que redimensionemos la normativa actual. La figura del empresario que crea y asume riesgos desempeña un rol insustituible en la economía de mercado, convirtiendo de esta forma al empresario en el verdadero protagonista de la actividad comercial e industrial. En este proceso, el empresario no tan solo asume riesgos, sino que también los crea, por lo que habrá de incurrir en responsabilidad civil. Resulta imprescindible entonces un marco legal de responsabilidad acorde a las nuevas realidades del mundo de los mercados. Ello, si es que deseamos que nuestro ordenamiento jurídico sea un reflejo fiel
de nuestras realidades y necesidades en estos comienzos del siglo XX y XXI. El tema asumido por el autor es entonces de gran actualidad y trascendencia. Lo felicito, profesor, por el tema que ha escogido, que sé que su trabajo va a ser de gran apoyo para los abogados en Puerto Rico, supongo que también en España, y para aquellos de nosotros que tenemos la encomienda de atender controversias judiciales relacionadas con este tema. Bien. Hace ya algunos años, nuestro más insigne jurista, don José Trías Monge, escribió, y le cito: "Ninguna ideología política debe gobernar nuestra decisión de adaptar determinada institución jurídica de cualquier país. La determinación de utilizar el derecho civil, el derecho común, el derecho socialista u otros derechos como modelo en un caso específico o diseñar en cambio instituciones nuevas debe depender exclusivamente". Saludos al señor decano. Me le colé, señor decano, pero hicimos la salvedad que usted... debe depender exclusivamente en las exigencias de nuestro medio. Debemos conocer también otras tierras en la búsqueda del derecho que mejor satisfaga nuestras necesidades. Cuando Trías nos habla de conocer otras tierras en búsqueda del derecho que mejor satisfaga nuestras necesidades, nos hace un llamado a convertirnos en comparatistas. Trías es consciente de que el estudio del derecho desde una perspectiva comparada es un instrumento de renovación de la ciencia jurídica de un país. El conocimiento y estudio del derecho comparado, al igual que el de la historia, dicho sea de paso, le aporta al estudioso del derecho nacional la perspectiva de las instituciones jurídicas que analiza y de ahí partir en búsqueda de las mejores soluciones a la madeja de nuevas controversias que se suscitan a diario. Para mí es precisamente esa mirada comparatista de la obra del doctor Zeno Santiago lo que la hace tan estimable. El autor se aproxima al tema no tan solo desde la perspectiva del derecho civil, sino que también se enfoca en normas y principios procedentes del derecho común estadounidense y de las nuevas tendencias que allí se desarrollan. Igualmente, vuelca su mirada al derecho comunitario europeo y somete a un riguroso examen crítico el modelo de derecho civil extracontractual europeo propuesto por el European Group on Tort Law, conocido como los principios europeos de derecho de responsabilidad civil. A esos efectos, el doctor Zeno Santiago le dedica la totalidad del capítulo de su libro, del capítulo 8 de su libro a la discusión y análisis de los lineamientos sustantivos de este modelo, entre otros temas. La propuesta sustantiva de renovación elaborada por el autor se asienta precisamente sobre esa mirada desde el derecho comparado. El doctor Zeno Santiago ha recorrido otras tierras de manera muy exitosa en búsqueda de aquello que mejor satisfaga nuestras necesidades. Veamos entonces algunos de los aspectos más sobresalientes del trabajo del profesor Zeno Santiago. Inicialmente resalto la profundidad y rigurosidad de investigación que la obra refleja. El libro consta de una introducción a la que le siguen 8 capítulos y una sección de anejos donde se incluye, entre otros, el modelo de estatuto de responsabilidad vicaria propuesto para Puerto Rico y España. Finalmente, la obra incluye una extensa biografía que resultará muy valiosa para los estudiosos de este tema. El primer capítulo trata de los antecedentes históricos de la responsabilidad extracontractual en el Código Civil y el autor comienza, como no podría ser de otra forma, con una reseña del derecho romano. Luego se aborda el derecho histórico español, el Código Civil de Puerto Rico y sus propuestas reformas, y concluye este capítulo con un análisis histórico de la responsabilidad civil en el common law. Evidentemente, el aspecto de los antecedentes históricos se adopta por su valor interpretativo respecto a los temas analizados en el libro.
El segundo capítulo se titula La responsabilidad externa de los empresarios y los presupuestos de la responsabilidad. El autor comienza exponiendo que no hay distinción respecto a los supuestos de responsabilidad civil entre el derecho civil y el common law. Nos señala también que tanto la jurisprudencia española como la puertorriqueña reflejan una marcada tendencia hacia la objetivación de la responsabilidad de los empresarios. El doctor Seno expone que los supuestos elaborados por los tribunales para estos casos son, y someramente lo conocemos creo, establecer una relación de dependencia entre el principal y el subordinado, que el subordinado actúe dentro del ámbito de sus funciones y en interés del empresario, y que se pruebe la conducta culposa del trabajador. En la obra se hace un estudio pormenorizado de los requisitos antes citados, pero en aras a la brevedad, y con todo eso, esto es bien largo, me voy a referir muy someramente a algunos de los aspectos más sobresalientes, según expuesto por el compañero Seno Santiago. Sobre el primer supuesto, el autor nos indica que hay unas diferencias de enfoque interpretativo entre los tribunales de España y Puerto Rico. En Puerto Rico, no nos debe sorprender, se ha seguido el enfoque del common law, que limita el alcance de la relación principal dependiente a una relación de trabajo entre el patrono y el empleado. Por lo tanto, en ausencia de tal relación, el empresario no incurre en responsabilidad. En España, al igual que en la gran mayoría de los países europeos, lo determinante es la relación de subordinación, por lo que la responsabilidad no se limita a los empleados, sino que cobija a todo auxiliar. Es decir, el ámbito de responsabilidad se expande para incluir a otras personas que no son empleados, pero que tienen un grado de subordinación con el principal. Como resultado de ello, la responsabilidad del empresario principal por los actos de sus auxiliares ha de extenderse más allá para cubrir actos de parientes, amigos, vecinos que le prestan servicios ocasionales al empresario no remunerados. Será suficiente entonces probar que el daño ha sido causado por un auxiliar del principal mientras se encontraba en la encomienda de interés del empresario. El enfoque español, nos recuerda el autor, es consistente con la interpretación amplia recogida en los dos grupos de estudios europeos que han propuesto la adopción de unos principios de derecho civil extracontractual europeo. Esta es la postura que favorece el autor, y a esos efectos la ha incorporado en su propuesta de legislación contenida en el anejo 3 del libro, en apoyo a una normativa de responsabilidad civil vicaria de los empleados. El autor reconoce, sin embargo, que no considera, y le cito, que en Puerto Rico se adopte el enfoque interpretativo expansivo de responsabilidad empresarial por los auxiliares. Coincido con su apreciación. No creo que ninguno de los dos lugares de Puerta de Tierra, ni al principio ni a mitad de camino, me parece, haya ambiente en ese sentido. En relación con el segundo supuesto, a saber, que el dependiente o subordinado debe actuar dentro del ámbito de sus funciones e intereses del empresario, el autor nos señala que tanto la jurisprudencia en España como la nuestra refleja que la empresa responde desde un enfoque objetivo o subjetivo. Bajo el enfoque objetivo se responde cuando el daño ocurre en el curso del empleo y el horario de trabajo del empleado. Mientras que desde el punto de vista subjetivo, el principal responde si el dependiente ha tenido la voluntad de actuar por cuenta e interés de su empleador, aunque no esté dentro de sus funciones. Esto es el enfoque que prima en España, Francia e Italia, según nos los relatan. Este aspecto, a su vez, se puede enfocar desde varias perspectivas, unas más exigentes de otras. La más rigurosa considera que el principal ha de responder si el subordinado se limita a cumplir estrictamente las órdenes o instrucciones que recibe, respetando cualquier prohibición impuesta por el principal. Ahora bien, si el empleado se desvía en sus funciones, el empleado queda exonerado. El autor rechaza categóricamente esta visión. Y qué sorpresa.
Aquí el autor nos indica que en Hernández Vélez versus Televicentro, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se aferró, no son palabras mías, no las usé en la disidente, la pude haber utilizado, a ese enfoque de análisis para resolver que un patrono no responde bajo el artículo 1803 del Código Civil de Puerto Rico por actos de acoso sexual de un empleado contra una mujer que no trabajaba en la empresa, si éste se desviaba de sus funciones o intereses de la empresa. Hago otra parte, hablando con el profesor hace un ratito, y me recuerda la experiencia que tuve con el profesor Cabán, fue precisamente su lectura de este caso lo que lo ayudó y fue determinante a la hora de escoger su tema. Así que me parece mis opiniones disidentes son un foro de inspiración para estoy de lo más entusiasmada, ¿verdad? Pienso que a lo mejor no se pierden en el vacío. Bueno, hago otro paréntesis para señalar que este caso fue muy controversial, de unos hechos muy deleznables como suelen ser todos los casos de acoso sexual. Fue muy controversial en el seno del tribunal y generó grandes debates, los cuales me reservo evidentemente. Señalo que de los 7 jueces que entonces componían la plantilla del Tribunal Supremo, 4 varones votaron a favor de desestimar la demanda, las únicas 2 mujeres disentimos, y el juez presidente sabiamente no intervino. La segunda perspectiva, ahí lo dejo, la segunda perspectiva de análisis, denominada por el autor como el criterio intermedio, es más laxa que la anterior, y bajo este enfoque el principal responde aún en los casos que el dependiente incumpla con las órdenes impartidas o aún cuando sus actuaciones sean en detrimento del patrono. Este es el criterio que se recoge en el Restatement of the Law of Agency norteamericano, y el autor nos recuerda que el Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha utilizado este enfoque en varios casos, uno de ellos el más reciente en el año 2012, así que no se diga que somos consistentes, por favor. Y finalmente, el tercero, el más flexible, bajo el cual solo se requiere una mera existencia de un vínculo objetivo entre la conducta del dependiente y la tarea encomendada. El doctor Seno Santiago simpatiza con los enfoques subjetivo español e intermedio del Restatement of the Law of Agency antes expuesto para resolver las controversias relacionadas a los artículos 1803 del Código Civil de Puerto Rico y 1803 y 1903 del Código Civil de España. A la válida preocupación de que se trate de una responsabilidad estricta o absoluta, el autor nos apunta que aún el propio Restatement reconoce que de no establecerse la relación directa, la desviación del trabajador de sus funciones constituiría una exoneración del empleador. El capítulo 3 se titula El modelo ideal de responsabilidad de empresarios. En este capítulo el autor presenta los fundamentos que lo llevaron a favorecer un modelo de responsabilidad total y vicaria de los empresarios por los actos culposos de sus dependientes. Comienza reiterando que a pesar de que los códigos de Puerto Rico y España adoptan sustantivamente el modelo de responsabilidad presunta, en la mayoría de los países prevalece el modelo de responsabilidad vicaria como vehículo para regular la responsabilidad civil extracontractual. El autor considera que ello obedece a que ha operado una reconfiguración estructural de las empresas modernas que ha hecho necesario la revisión del ámbito de su responsabilidad civil extracontractual. Para el doctor Seno, la objetivación en la responsabilidad de los empresarios responde mejor y más adecuadamente a las complejidades de las empresas posmodernas y las estructuras sofisticadas de estas en referencia a las relaciones en el empleo. Como sabemos, la estructura de trabajo en la actualidad es de ordinario, personal, horizontal y compleja. La mecanización, la robotización, la globalización, el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación han modificado para siempre la forma de hacer negocios, simplificando ciertos aspectos, pero a la vez
complicando para el empresario la labor de supervisión de su personal. Estas nuevas realidades de un mundo plano, al decir de Thomas Friedman, o dicho de otra manera, de un mundo interconectado, ha hecho que florezcan también nuevas tendencias en cuanto al reclutamiento de personal y modelo de empleo, que ha supuesto a su vez la contratación de personas ajenas a la empresa, lo que también carga de onerosidad la labor de supervisión o control de calidad del personal. Ante esta realidad, el doctor Seno considera que el modelo de responsabilidad objetiva y vicaria es, como ya indiqué, el más adecuado para atender las reclamaciones contra empresarios. Nuevamente, esta propuesta del doctor Seno Santiago está sustentada y documentada por la tendencia hacia la objetivación recogida por los grupos de expertos que proponen el modelo de derecho europeo de responsabilidad civil. El capítulo 4 se titula Modalidades específicas de responsabilidad, y en este se abordan distintas vertientes de responsabilidad civil, como por ejemplo la responsabilidad de hospitales, de impericia médica, la responsabilidad civil del Estado, la de responsabilidad por contratos de obra, franquicias, transportistas, etc. En estos renglones el doctor Seno hace un acopio de la jurisprudencia y las doctrinas aplicables y finaliza exponiendo las nuevas tendencias respecto a cada una de estas esferas de responsabilidad. En el capítulo 5 se discuten ampliamente las causas de exoneración o defensa en las reclamaciones contra empresarios, y el foco de análisis del autor es principalmente Puerto Rico y España. En el capítulo 6 se trata sobre el desgaje de la normativa del contrato de trabajo del Código Civil y su integración en un cuerpo codificado diferente que versa exclusivamente sobre el derecho laboral. Este fenómeno se observa tanto en el ordenamiento español como en el nuestro. Además, nos indica el autor, en España y en Puerto Rico observamos la tendencia hacia la constitucionalización de las normas protectoras de los derechos de los trabajadores, particularmente, creo yo, a partir de las constituciones de mediados del siglo XX en adelante. Sobre este particular, me resulta a mí muy interesante el contenido, sobre lo cual el profesor nos habla en su obra, el contenido del artículo 28 de la Constitución española, que le reconoce al trabajador el derecho a sindicarse libremente, con la salvedad de que nadie puede ser obligado a afiliarse a ningún sindicato, lo que hace posible los llamados free riders. Me parece interesante que en el caso Abbott versus Detroit Board of Education, resuelto en 1977, el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló el que una unión de empleados públicos le exija a aquellos no afiliados, es decir, a los free riders, a los que por disposición de ley la unión estaba obligada a representar, que aportasen una contribución adecuada y equitativa dirigida a sostener las actividades sindicales. Esencialmente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos fundamentó su conclusión en dos factores. Por un lado, destacó el interés del gobierno, desempeñándose en su rol como patrono, de mantener la paz laboral en la esfera de empleo a través de la negociación con un solo representante. Por otro lado, refrendó el interés de evitar que los empleados no afiliados se aprovecharan de los beneficios de las actividades que de una unión presuntamente proporcionan, sin sufragar parte del coste de que esto necesariamente conlleva, que es en efecto lo que llamábamos ahorita el free riding. Posteriormente, el Tribunal Supremo elaboró a través de los años una larga jurisprudencia sobre este particular, y específicamente sobre el uso que la Unión le puede dar a los fondos así recaudados, de manera que no infrinja los derechos de primera enmienda de los no afiliados. Todo este esquema que le acabo de mencionar, y por lo tanto la potencialidad económica como también la propia supervivencia de las uniones de empleados públicos, peligran como consecuencia de lo resuelto el año pasado en el caso de Harris versus Quinn. Aun cuando en este caso Harris
el Tribunal Supremo de Estados Unidos no tomó el paso de expresamente revocar la norma pautada en ABU, dedicó gran parte de su exposición a duramente socavar al amparo de la primera enmienda los fundamentos que la sustentan. No se requiere mucho talento de pronosticación para precisar las probables consecuencias de lo que a todas luces aparenta ser la futura revocación expresa de ABU. De ocurrir, el derecho estadounidense y por consiguientemente el nuestro, en el ámbito laboral, convergería con la norma recogida en el artículo 28 de la Constitución española respecto a los llamados free riders. Pero, sin tener aquí en Estados Unidos, sin tener el beneficio de una financiación pública, directa o indirecta, que como hemos visto recientemente en Andalucía, puede ser muy generosa. El capítulo 7 de la obra se titula La responsabilidad civil extracontractual interna de los empresarios. En este capítulo el doctor Seno aborda el segundo tema de su tesis doctoral. Nos apunta que los sistemas de indemnización a trabajadores son un ejemplo del desgaje de la normativa del contrato de trabajo del derecho civil de que hablábamos. Así, en España este tema se atiende en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley General de Seguridad Social dirigida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En Puerto Rico, como todos sabemos, por la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes, la cual crea la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el fondo, uno habla del fondo y todo el mundo sabe qué es el fondo. Actualmente el obrero que sufra una lesión o accidente del trabajo puede ir directamente ante estos foros, tanto aquí como en España, para remediar su lesión o daño sin tener que demostrar la culpa o la negligencia del patrono para poder recibir una indemnización. No obstante, a pesar de que ambos sistemas son bastante similares en cuanto a organización, hay unas diferencias marcadas que pueden afectar de una manera u otra la protección eficaz de los trabajadores. Veamos algunos ejemplos. En España, contrario a Puerto Rico y los Estados Unidos, existe una responsabilidad civil de los empresarios por los daños sufridos por los trabajadores como consecuencia de los accidentes de trabajo al margen de la ley especial. Esto es así porque en España los empresarios no gozan desde el año 1967, nos informa el autor, de la llamada, de lo que nosotros llamamos inmunidad patronal. Además, el artículo 123 de la Ley General de Seguridad Social establece que las indemnizaciones aumentarán según la gravedad de la falta en un 30 o un 50% cuando las lesiones se produzcan por máquinas, artefactos, instalaciones que carezcan de dispositivos de precaución reglamentarios o cuando no hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las más elementales de salubridad. Por lo tanto, el empresario infractor tendrá que pagar el recargo establecido. El autor sostiene que el sistema de indemnizaciones a trabajadores españoles necesita cambios para atemperarlos a las realidades sociales y económicas postmodernistas, pues el esquema existente tiende a agravar la crisis financiera en la que se encuentran las empresas españolas al exponerlos a una doble carga. Los empresarios sufragan los costes compulsorios del seguro de obreros por accidente y también están expuestos a las acciones de responsabilidad civil en los tribunales. No nos debe extrañar entonces que desde la Unión Europea se les reclame a España modificaciones en su sector laboral como uno de los mecanismos para generar empleo y aliviar su crisis, su grave crisis fiscal. En su libro, el doctor Seno Santiago propone que en España se concede inmunidad contra acciones civiles siempre y cuando la lesión sufrida no sea el resultado de actos dolosos o por violación a las normas de seguridad en empleo. Su propuesta a los... Ya estoy acabando. Gracias. Su propuesta es a los efectos de que se enmienden las leyes laborales españolas, manteniendo la obligación compulsoria de los empleadores
de sufragar el seguro de obreros contra accidentes del trabajo, pero instaurando una inmunidad patronal para impedir las reclamaciones judiciales en estos casos. De esta manera, a su juicio, y yo coincido con él, se establece un mejor balance de los intereses del empresario y los del trabajador. Conjuntamente con la inmunidad patronal, se debe adoptar el principio del remedio exclusivo ante un foro administrativo, tal cual lo tenemos en Puerto Rico, para atender los casos basados en responsabilidad objetiva. En el sistema de indemnizaciones propuesto para España, la inmunidad no sería absoluta, la misma sería solo para las reclamaciones basadas en accidentes del trabajo y como ocurre en Puerto Rico, tal y como ocurre en Puerto Rico y otros países. Por otro lado, el autor, y finalmente, también somete a un análisis crítico el modelo indemnizatorio puertorriqueño y propone unos cambios fundamentales en dicho ordenamiento jurídico. El doctor Seno expone que nuestro sistema de indemnizaciones a obreros es inadecuado en cuanto a la vindicación de las lesiones de los trabajadores como consecuencia de los defectos en las normas de higiene y seguridad de empleo. Y creo que probablemente tiene razón. Por tal razón, en su estudio propone que estatutariamente se permita a los trabajadores presentar sus reclamaciones de daño contra sus patronos cuando estos incurren en actos intencionales, dolosos o incurren en violaciones a las normas de seguridad de higiene, tal y como ocurre actualmente en España. El capítulo 8 habla sobre el derecho comparado, a lo que ya me refería inicialmente, con lo cual solo me queda concluir, tal y como comencé, agradeciéndole al profesor la invitación que me cursara de compartir esta noche tan especial con él. Es para mí un verdadero honor haber aceptado y se lo agradezco muchísimo. Aprendí muchísimo también. Pero sobre todo invitándolos a todos ustedes a que lean la obra del profesor, lo que supone evidentemente que van a comprar la obra. Y felicito de esta forma al autor nuevamente. Muchas gracias y muy buenas noches. Agradecidos a esta presentación, esta exhortación de la juez asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, honorable Anabel Rodríguez Rodríguez. La tarde está en su atardecer, así que el decano, más que una bienvenida al acto, va a dar una bienvenida al atardecer. Así que el decano Julio Fontana. Buenas tardes a todas y a todas, bienvenidos a esta actividad muy especial. Debo comenzar disculpándome, ¿verdad? Me he dado cuenta que la edad no se refleja únicamente en la pigmentación del cabello, sino también se refleja en que a veces uno quiere hacer dos cosas a la vez y no es posible humanamente, ¿no? Uno moverse de un sitio a otro ya no lo puede hacer con la rapidez que lo hacía hace 10 años o 15 años, así que son cosas que uno se da cuenta que son duras, pero uno tiene que aprender a envejecer con dignidad. Así es que Charlie, disculpa la tardanza, pero estamos aquí. Pero la tardanza me ha permitido mirar un poco este salón, ver las muchas personas interesantes que hay aquí. Yo pienso, o como dicen los nenes, gente bien buena gente, ¿no? Yo creo que la razón es evidente. Charlie es, como dicen los colombianos, es muy querido. Es muy querido. Y por eso, aquí está la jueza presidenta Eliana Flor, que nos honra, que está en su casa, qué bueno que está acá. Por eso es que Anabel Rodríguez, la juez asociada, también hizo la presentación. Está también Pepe Rubio, nuestro embajador en la Complutense. Está Rosa Moreno, nuestra querida profesora. Los compañeros de Charlie, del claustro, Silvia, Manuelita, Luis, Quique, todos nosotros amigos. Gente muy querida, ¿no? Como es Charlie. Y es que Charlie es una persona bien especial. Yo sé que Charlie fue mi maestro cuando yo estudiaba Derecho, después fue mi compañero como profesor clínico, después hicimos varios proyectos juntos, hicimos muchísimas cosas y para mí ha sido motivo de mucha satisfacción ver el desarrollo de Charlie. Charlie es como el vino, mientras más tiempo, mejor se pone. Charlie probablemente ha sido el profesor de hecho más prolífico en los últimos años en términos de producción, en términos de redacción, en términos de proyectos fascinantes, cursos en línea,
enamorado de la nueva tecnología. Así es que yo veo en Charlie el modelo a seguir de todos nosotros. Realmente Charlie está labrando, dirigiendo ese camino que todos tenemos que seguir. Así es que Charlie, para nosotros es un placer estar aquí y bueno celebrar contigo esta actividad. Pero también creo que debo decir otras cosas. Y sin verdad, y es difícil después de la exposición de Anabel, que fue muy profunda y amena. Dos características que es muy difícil que coincidan, pero ella lo hace con una gran naturalidad, ¿verdad? Así que me corresponde a mí por lo menos decir dos cosas adicionales antes de pasar a escuchar a la persona de la noche, que es Charles Seno. Yo les puedo decir a ustedes que yo como decano me siento muy orgulloso de esta facultad. Este es el segundo libro que presentamos en menos de una semana. El tercer libro que presentamos probablemente en 2 meses. Manuelita presenta un libro de corporaciones en junio. Hay otro libro de introducción al derecho para agosto. La profesora Díez presentó un libro de asociaciones hace 2 meses. Es decir, esta facultad realmente está haciendo lo que le corresponde hacer. Las facultades de derecho no pueden ser únicamente una escuela para formar abogados y abogadas, lo cual hacemos con mucha satisfacción, ¿verdad? Y con mucho éxito. Pero nos parece que tenemos también que producir investigaciones profundas de temas relevantes, como es la responsabilidad civil contractual de los patronos. Yo creo que es un tema importante, un tema quizás que a los grandes empresarios ahora con la crisis económica no quieren tocar, pero hay que tocarlo, hay que tener la honestidad intelectual, la valentía de tocarlo, y Charlie evidentemente la tuvo. Así que yo creo que esta escuela cumple a cabalidad esa función y yo como decano me siento muy orgulloso. Soy arrogante de la facultad que tengo, realmente muy orgulloso de toda mi facultad y de las cosas que están haciendo, no meramente su formación, sino las cosas que están haciendo como se supone que sea. Ahora, también yo creo que hay algo que tengo que recalcar y creo que tenemos que remontarnos un poco atrás de historia, 1992, que parece que fue ayer realmente, ¿verdad? 1993. Ahí se conocieron 2 personas muy importantes para esto que hacemos hoy y para otras cosas que hemos hecho en los últimos 20 años. Se conoció quien era el decano de la facultad en aquel momento, Manuel J. Ferno, y José Rubio San Román, que está aquí con nosotros. Se conocieron. Y empezó una relación muy especial, no meramente entre ellos, sino también entre 2 universidades. La Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Interamericana de San Juan, Puerto Rico. Comenzamos, no sé si Pepe se acuerda, con aquel intercambio de juristas, que fue un verano acá fascinante. Después comenzó con un consorcio, donde realmente hubo un intercambio de tantas cosas interesantes, ¿verdad? Y yo creo que fue algo que fue muy provechoso para ambas universidades. Para nosotros significó, y eso también son cosas que uno tiene que decir, significó que dejáramos de mirar únicamente hacia el oeste y hacia el norte, que también en términos de formación, desarrollo académico, desarrollo profesional, miramos también al este y al norte, que después de todo existen unos lazos obvios, evidentes que eran necesarios desarrollar. Yo creo que para esta universidad, para su claustro, para sus estudiantes fue importante ese vínculo, tener esa oportunidad de tener presencia en España a través de la Complutense. Fue una gran oportunidad de desarrollo para el claustro, del cual yo particularmente también me beneficié, pero también yo estoy seguro que fue una gran oportunidad para la Universidad Complutense de posicionarse en las Américas, de entender también la importancia de conocer el derecho común, el derecho angloamericano, que son 2 cosas distintas, pero que hay que conocerlas. Yo creo que fue un desarrollo donde realmente ambas universidades crecieron. Yo estoy seguro que la Complutense es hoy mejor universidad gracias a ese proceso, y esta escuela ciertamente es mejor facultad, mejor universidad gracias también a ese proceso. Yo creo que lo que vemos esta noche es uno de los muchos frutos que recogió o que podemos recorrer de lo que sembramos en los 90, y eso no debemos olvidarlo. Y eso significa también que hay que seguir sembrando, hay que seguir cosechando las cosas que todavía podemos hacer y que evidentemente entre 2 universidades se pueden desarrollar. Así es que, Charlie, tú eres parte de eso que se sembró. Tú eres parte de ese fruto que realmente ha germinado y que realmente nosotros estamos muy satisfechos de lo que has hecho. Así que esta es tu noche.
celebra, que estoy seguro que no será la última de este tipo de actividad. Se me olvidó reconocer al amigo Marvin Vela, que no lo vi, que Mark a veces es difícil que uno no lo vea, pero no lo vi en la esquina. Mark me había dicho ayer que no iba a faltar porque evidentemente Mark, aparte de ser un egresado distinguido de esta escuela, tiene un nexo de amistad muy estrecho con el autor, ¿verdad? Con Charles Seno. Así que bienvenido también, Mark. Mark es esa gente muy querida que también está aquí con nosotros esta noche. Bueno, Charlie, nuevamente, esta es tu noche. Disfrútala y te la has ganado. Pues ahora vamos a tener la oportunidad de que comparta con nosotros unos comentarios que interesa hacer el doctor Charles Seno Santiago, autor del libro que estamos celebrando su impresión y su venta inicial en el día de hoy. Buenas noches a todos y a todas. Estoy realmente emocionado por ver tantas personas aquí que aprecio mucho, algunas que hacía tiempo no veía y otras porque comparto a diario con ellas. El autor no actúa solo, señores, actúa con la colaboración de un grupo de personas. Así que con el respeto que ustedes se merecen, me gustaría hacer primero unos agradecimientos antes de hacer unas expresiones cortas, porque me han pedido que sea breve, y luego de esa exposición que ha hecho la honorable jueza. Ya no le gusta que le diga honorable, pero obviamente uno no puede desprenderse de ese respeto a los jueces del Tribunal Supremo. Ya on the record, pues en el pasillo, pues son otros 20 pesos. Pero quiero hacer unos agradecimientos a una serie de personas que tuvieron mucho que ver con mis estudios doctorales y con el texto que hoy se presenta, y algunos de ellos también con mi carrera profesional, que ya van 30 años. Julio lo dijo, pero ya llevo 30 años en esta facultad y los cumplí en él. Primeramente, pues a mi esposa, Virgen Serrano González, a mis hijos Emanuel, Jonathan Seno, a su compañera Dayanara Hernández, porque cuando uno hace una obra como esta, hay muchos sacrificios familiares que tiene que hacer el autor, pero también sus familiares. Así que por la paciencia que ellos tuvieron y por todas esas limitaciones que tuvimos durante muchas de las actividades, especialmente durante los fines de semana, esto es un proceso que básicamente y fundamentalmente me llevó cerca de 1 año y medio a 2 años de trabajo junto con el doctor Rubio y al Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Complutense. Así que mi agradecimiento a ellos. En segundo lugar, al presidente de la Universidad Interamericana, que aunque no está aquí, pero sabemos que igual que el decano, está en múltiples actividades ahora de graduaciones y de actividades de logro. Al presidente de la universidad y a la Junta de Síndicos, porque uno necesita la ayuda institucional para poder realizar estos proyectos que requieren investigación. En la universidad, en todos los estudios que yo he tenido posgraduado, la maestría y los estudios doctorales, ciertamente ha sufragado todos los costes, y yo tengo que ser agradecido por eso, de mis estudios de maestría, los estudios de doctorado, pero también la ayuda institucional a través del equipo, los estudiantes de la Escuela de Derecho. Así que mi agradecimiento también al presidente, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y también aquí añado a NUNI, a Carmen del Pilar, que se acaba de retirar, que nosotros la conocemos como NUNI, porque decidieron también adoptar la obra como parte de las colecciones de la prestigiosa editorial Interjury. De manera que tengo que agradecerle al decano y a la misma vez también por su aliento. Él me dice que yo soy prolífero en los últimos años, pero es que el decano también, ustedes lo conocen, es una persona bastante activa que ciertamente nos ha estimulado a muchos de los profesores, a la editorial Dickinson y al doctor Rubio, que tuvo que ver mucho con eso. Vieron el proyecto y ciertamente decidieron publicar la obra en esa prestigiosa casa editora, así que me siento honrado también con eso. A la honorable, por supuesto, la honorable jueza del Tribunal Supremo, Anabel Rodríguez Rodríguez, que desde un principio, cuando nos hicimos el acercamiento, que deseábamos que hiciera la presentación, ya me invito, ella ya trajo un punto, pero ya invito a decir por qué Pepe y yo decidimos
pues escogerla. Pues ciertamente ella no tuvo reparo. Y además pues ya ustedes vieron cómo ella ha hecho una presentación bastante completa de la obra. A los profesores de la Facultad de Derecho, no los puedo mencionar a todos, algunos están aquí presentes, pero los profesores siempre me han dado su apoyo en todos estos proyectos. Y en este en particular, el doctorado, este era un proyecto inconcluso. Yo soy de la primera clase del doctorado del 1994. Y pues por una serie de situaciones en particular no había podido pues concluir esa meta. Y el doctor Rubio pues hace 2 años se acercó y me hizo una proposición, la cual pues yo pues acepté inmediatamente, pero ciertamente era una meta que tenía inconclusa y que gracias a él y gracias a los colaboradores del Instituto de Derecho Comparado de la Sociedad Complutense pues pude lograrlo. Los profesores, pues no los puedo mencionar todos, pero todos contribuyeron, pero muy especialmente quiero agradecer al profesor Sánchez Caso, que un día en uno de esos viajes que él hizo, adquirió una obra que me ayudó mucho y así fue que yo pude hacer contacto, vincularme a los 2 grandes proyectos de estudio en Europa, de Miguel Martín Casals y de Christian Bombard, que son los proyectos que ha mencionado aquí la distinguida jueza de lo que se conocen los principios de derecho europeo y del DCFR, el borrador del mercado común, auspiciado por la Unión Europea, donde allá pues se han adelantado y ellos pues en esos grupos de estudio de todos esos académicos y de todas esas personas, ellos han creado individualmente 2 grandes propuestas de lo que debe ser un código civil en Europa, para que haya una uniformidad jurídica y económica en Europa. Y pues la primera vez le agradezco a Sánchez Caso cuando me trajo ese texto, yo rápidamente lo vi, lo examiné y ahí pues pude hacer el vínculo y rápidamente pues comunicarme con el doctor Rubio para conseguir otras bibliografías a esos respectos. Y así otros profesores como pues Manolita Muñoz, que me indicó, pues ya terminaste la tesis doctoral, tienes que pedir entonces la sabática. Y aquí el decano muy bien lo sabe, en los últimos años pues hay una política de solamente conceder una. Sin embargo, le hice caso, solicité la sabática tardíamente y el presidente de la universidad, no sé si se apiadó de mí o vio el proyecto, él también fue miembro de esa primera clase doctoral, pues me aprobó la sabática. Pero ustedes vean que esto pues, el autor no actúa solo en este sentido. A los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, encarecidamente, yo siempre he sido bien afín y bien pro estudiante, exigente pero pro estudiante, y nunca me han fallado. Cuando el doctor Rubio me indicó de que iba a ser mi tutor, inmediatamente activé la fuerza de los estudiantes. Agradecidamente estaba dando el curso de responsabilidad civil extracontractual sustituyendo al juez Irizarry Yunque. Y entonces, pues dentro de los trabajos investigativos de la clase, pues ya ustedes saben, se requirió un componente de estudio y de trabajos escritos. Y ahí, pues, ciertamente me ayudaron mucho en términos de recibir ese insumo. Pero hay 2 estudiantes que quiero destacar y están aquí conmigo hoy. Uno, a la hoy licenciada Denise Cintrón, que está por allá detrás. Ella era directora asociada de la revista jurídica y mi asistente de cátedra, y realmente, señores, la labor de depurar esa tesis en gran medida se debió a la hoy licenciada Denise Cintrón. Así que mi agradecimiento a ella. Y también al estudiante William Pagan, que tomó la batuta. Y entonces, en la última etapa de la producción del libro que ustedes hoy tienen aquí, pues William Pagan pues me ayudó en ese sentido y tengo que estar agradecidos a él. Y pues he dejado para último término, pero intencionalmente, al doctor Ignacio Rubio San Román, mi director de tesis, que no actuó solo también. Yo nunca me sentí abandonado en todo ese periodo de tiempo para la producción de esta obra. Y él, conjuntamente con la doctora Rosa Moreno, todos son doctores, el doctor Pedro Cabal y el doctor Doel Quiñones, ciertamente todos ellos pusieron su granito de arena y fueron colaboradores en este proceso desde el principio hasta el final. La
Es así que en los estudios doctorales allá para hacer la presentación de la disertación en España, yo no había viajado a España y prácticamente en ningún solo momento me abandonaron en esa estadía en España hasta que se logró el propósito. Y siempre me requerían pues la presencia para seguir preparándome para esa disertación. Así que a todos ellos, señores, mi agradecimiento. Me han pedido que sea breve, pero obviamente uno no se puede desprender de hacer algún comentario sobre la obra. Voy a hacerlo desde otra óptica, más bien desde el enfoque y la perspectiva del autor, donde lo que voy básicamente a hablarle es por qué escogí el tema, la delimitación del tema y las dos grandes propuestas de las que habló aquí la honorable jueza. Voy a ser breve, pero hay algunas áreas donde pues, ciertamente voy a tocar algo de lo que ella mencionó. En este sentido, quiero indicarme que escogí el tema fundamentado básicamente en la vivencia como profesor y en la práctica del derecho. Sobre todo yo, como muy bien mencionó Doel, los primeros trabajos que yo tuve fue como juez examinador en la Comisión Industrial. Así que esa segunda vertiente que tiene que ver con la inmunidad patronal, ya yo había escrito unos artículos sobre eso y ya yo pues, había tenido una experiencia en esa área en particular. Así que esta segunda vertiente, de la cual ya mismo les voy a hablar, y la propuesta que yo hago no es nueva. Ya un artículo de 1992 en la Revista Jurídica de la Universidad Interamericana, artículo que ha sido citado por varios tribunales y varios jueces, ya yo había hablado de lo que yo propongo aquí. 23 años después, Puerto Rico tiene que reformular la ley de compensaciones por accidentes del trabajo porque es injusta, lo vemos todos los días. No bien yo llegaba de la tesis doctoral y había visto unas muertes de trabajadores como consecuencia de unas violaciones crasas y admitidas en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y todos los días vemos eso en el país. Y, señores, eso en este país ciertamente no es justo. Pero es que jurídicamente se puede lidiar con eso, se puede reformar esa ley en particular. Y lo que yo propongo no es tanto como lo que se propone en España. Muy bien mencionó la jueza y lo planteo en el texto, hago unas críticas también al sistema español. Pero obviamente cuando yo discutía eso ante el jurado en España, pues obviamente cada cual atempera su legislación a su calidad. Probablemente allá, y ya les he indicado, véase el anejo 2 del texto, donde la gran mayoría de los países en Europa han abandonado la inmunidad patronal. En ese sentido, y España no es el único. Países como Inglaterra, países como Francia han abandonado la inmunidad patronal. Se permite ciertamente las reclamaciones de los trabajadores como cualquier otra reclamación en cualquier otro país. Claro, vuelvo y repito, ya hay una realidad distinta. ¿Por qué? Porque existe un sistema de salud universal, de que ciertamente pues, se provee pues, ese sistema de asistencia a toda la ciudadanía, incluyendo a los trabajadores. De manera de que cuando en la investigación que yo estaba realizando me encontré de que la gran mayoría de las sentencias que yo estaba leyendo eran sentencias de reclamaciones de trabajadores o de reclamaciones de beneficiarios o familiares como consecuencia de daño en el empleo, a mí me extrañó eso y rápidamente pues me comuniqué con el doctor Rubio y ahí pues con toda la otra literatura que pude adquirir pues leí que existía ciertamente una ley en España hasta el 1967 que permitía y existía la inmunidad y ellos abandonaron la inmunidad patronal desde el año 67, de manera de que pues eso me sirvió para retomar ese tema y retomando ese tema me reafirmo hoy en ese texto nuevamente que Puerto Rico tiene que reformar la ley del sistema de compensaciones obreros manteniendo lo que yo llamo la inmunidad cualificada, y cualificada quiere decir de que el patrono pues, ciertamente es inmune ante daños como consecuencia de accidentes del trabajo, pero no de daño como consecuencia de actos intencionales, como puede ser un discrimen, como puede ser una difamación, o de actos de negligencia crasa, como los que mencioné que han ocurrido en el país. De manera que yo tenía que aprovechar el texto, además de todo lo que ha mencionado la honorable juez y que aparece como el desarrollo
del derecho comparado, pero tenía que aprovechar el tiempo y el momento para poder estar en récord y actualizar esa investigación. Con respecto a la responsabilidad civil extracontractual de los empresarios, la discusión del derecho comparado del artículo 1903 nuestro y el 1903 español, pues no voy a elaborar mucho. Básicamente, pues la honorable jueza en su exposición pues expresó toda mi posición. Yo favorezco, y en récord pues ahí aparece en el anejo número 3, favorezco que en Puerto Rico, ciertamente Puerto Rico se mueva de una responsabilidad presunta, que es lo que establece el artículo 3, y España hacia una responsabilidad vicaria total. Y eso es así porque está sustentado también por las realidades que hay hoy en día en las empresas y por los movimientos que hay en Europa en cuanto a eso. Finalizo, sí, con unas expresiones con respecto al texto que pues, son importantes. En resumen, es un motivo de profunda satisfacción para mí presentar esta obra ante la comunidad jurídica. No pretendo de que pues, ciertamente convencerlos con las ideas y propuestas que se presentan, pero sí fomentar el debate para que se reforme nuestro derecho en Puerto Rico. Y ahí en esa obra sirva de texto para cursos y sirva también como planteamientos para disertaciones en los foros. Quiero pues terminar esta expresión reiterando lo que dijo el señor decano. Mi agradecimiento al doctor Rubio, al Instituto de Derecho Comparado, mi agradecimiento también a todos los colaboradores de ese instituto y del consorcio con la Universidad Interamericana por dos razones. Uno, por permitirme esta oportunidad de poder presentar esta obra y haber hecho esta investigación a la comunidad jurídica, que espero que sea de utilidad. Y segundo, por lograr esa meta inconclusa que tenía de terminar mi grado doctoral. Y realmente, señores, eso no quiere decir que voy a terminar mi carrera, pero me siento satisfecho. Necesitaba culminar esos estudios doctorales y necesitaba ciertamente lograr esa meta. Buenas noches, espero saludarlos a todos ustedes, pues luego en la actividad post-protocolo. En este momento vamos a hacer la última actividad dentro de esta parte del acto, que es una entrega simbólica del libro. Está el licenciado Héctor Rubén Sánchez, el director ejecutivo de nuestro Centro de Acceso a la Información. Pues, decano, usted como su representante de la institución. Ese no desaparece de vez en cuando. Por eso. Identifique y toma la foto de la entrega simbólica para que ya el texto está. Pruébate que él tiene la Muy bien. Bien. Okay. Pues, con esto concluimos este acto, ¿verdad? Más bien protocolar, pero ahora tenemos una actividad de carácter social donde podamos compartir de una forma más distendida en el tercer piso de la facultad, en lo que llamamos el salón de la facultad. Pues a invitación del decano tenemos un cóctel para que pasen por allí y puedan en ese lugar, pues además de compartir con el autor, si interesan comprar el libro lo vamos a tener disponible para que aquellos de ustedes que crean, y si no, para que den sus datos, para que la División de Educación Jurídica Continua de la Universidad pueda hacerles llegar su ejemplar eventualmente. ¿Okay? Pues buenas noches y hasta la próxima.